así, hermanos, vamos a empezar el servicio de esta mañana. Vamos a empezar orando. Señor, te damos gracias en esta mañana que tú nos permites estar aquí una vez más en tu templo. Gracias por todas las bendiciones, las bondades que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias por la misericordia que tienes en levantarnos todos y cada uno de los días, como dice tu palabra. Te pedimos y te ponemos este servicio en tus manos y que seas tú bendiciendo y abriendo nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos en nombre de ti, Jesús. Amén. Vamos a empezar. Tenemos, como dice ahí, fe y mensaje bautista, pero quiero empezar con algo que me llamó la atención ayer y habla sobre los versículos bíblicos que leímos en Josué capítulo 3, versículo del 1 al 17, y dice: llamados a ser valientes. Y es una época en donde tenemos que ser valientes, porque realmente, como hablamos hace un momento en el tiempo de oración, vivimos un tiempo de incertidumbre, mucha incertidumbre. Ahora hasta los que son residentes, entre comillas, dicen que corren riesgo, pero volvemos al punto. ¿Hasta qué punto es eso? Hasta el punto de que si deben algo, lo van a remover. ¿Perdón? ¿Iba a decir algo, hermana? Sí, no solo si es residente, todos los que no hemos nacido en este lugar, y hasta los que han nacido y sus papás no tienen documentos, están corriendo riesgo según las leyes que quieren dar, pero acordemos que las leyes de Dios son perfectas. Correcto. Sí, o sea, por eso digo, entre comillas está el tema de que van a hacer esos cambios, va a haber el tema de los hijos de padres ilegales que hayan nacido aquí, les quieren quitar su nacionalidad, pero eso ya lo puso el corte, está ahorita puesto en stop, no sabemos hasta cuándo. Pero volvemos al tema, hay mucha incertidumbre, mucho miedo, qué está sucediendo, qué va a pasar, pero nosotros, vuelvo a repetir, como cristianos sabemos qué es lo que va a suceder, tenemos un plan dentro del plan de Dios. Él tiene ya todo previsto para nosotros. Y a Josué se lo dijo claramente. Me llama mucho cuando yo leía desde Josué 1, Josué capítulo 1, cuando empieza con lo que tema: mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ¿se imaginan cómo es? Llegar a una noticia así tan: mi siervo Moisés ha muerto. ¡Wow! Y básicamente de la noche a la mañana se convirtió y tenía que convertirse en un líder fuerte, un líder valiente. ¿Por qué? Porque le pusieron a frente el pueblo y tenía que cruzar, en este caso, el río. Entonces, básicamente, el resumen de Josué 3, 1 al 17, que viene siendo el paso por el río Jordán, a Josué le prepara Dios para cruzar ese río, porque le da todas y cada una de las explicaciones, le dice exactamente lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, y en especial le dice: esfuérzate y sé valiente, y yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. Voy a estar contigo. Entonces, Dios le da todas y cada una de las instrucciones claras a Josué. Los sacerdotes deben llevar el arca del pacto y caminar hacia el río. Josué le dice al pueblo que se santifique. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos: buscar la santidad, buscar más de Dios. Porque lamentablemente nos hemos dado cuenta de que el pueblo se ha alejado de Dios. Y no solo aquí, en varias iglesias he visto y en todas las congregaciones he visto que hay un enfriamiento. Ayer tuvimos, como digo, una cena de pastores y estuvimos alrededor de 8 o 9 pastores y fue el común denominador. Todas las iglesias estamos bajando la asistencia. ¿Por qué? Porque o se está yendo el mundo, o se está yendo a otro lado, o no quiere asistir nada más porque no quiere venir. ¿Qué está pasando? Un enfriamiento bárbaro. Y ese enfriamiento nos está llevando, a lo mejor, y Dios quiera, lo que está sucediendo aquí nos lleve a que la gente vuelva y regrese a buscar a Dios. Pero me queda una duda. En COVID pensamos que iba a pasar lo mismo. Sucedió todo lo contrario. Mucha gente terminó saliendo de las iglesias. Entonces, Josué le manda a que el pueblo se santifique, porque Dios iba a hacer cosas maravillosas entre ellos. Si no estamos nosotros en una comunión perfecta con Dios, en una comunión correcta con Dios, Dios no nos va a bendecir. En ningún punto nos va a bendecir. Entonces, por eso es que le pedí aquí en Josué que su pueblo se santifique. ¿Quién me recuerda el versículo que habla sobre si mi pueblo se humillare? ¿Qué más sigue? Si mi pueblo se humillare y orare. Y orare, ¿qué más? Y me buscare de todo corazón. A ver, ¿quién lo lee? ¿Quién lo lee? Quiero verlo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Okay? ¿Qué versículo es? En segunda de Crónicas 7:14. Ok. Ayer lo leímos de una forma en que me llamó mucho la atención y a veces no nos damos cuenta porque ahí dice, si mi pueblo se humillare. ¿Y creen que está pasando eso? ¿O ha estado pasando eso? A ver, cuéntenme. Yo creo que ha sido todo lo contrario. Lamentablemente hemos visto cosas absurdas. ¿Qué pasó en las Olimpiadas, por ejemplo? Qué falta de respeto hacia lo que es Dios. ¿Sí? Entonces, segunda de Crónicas 7:14, nueva traducción viviente. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, no nada más de lo que está haciendo, sino de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Realmente Dios nos está pidiendo que nos acerquemos a Él, que busquemos como pueblo a Dios nuevamente, pero no lo estamos haciendo. Lamentablemente nos estamos alejando. ¿Qué pasó cuando los sacerdotes pisan el agua con el arca? El río se detiene. Imagínense en ese milagro que hace que el río se detiene, dice en la parte de arriba. Las aguas se estancaron arriba y ellos cruzaron el camino en seco. Todo el pueblo cruzó sin dificultad. Segunda vez que hacía un milagro de eso, el Señor lo volvió a hacer. Y ese pueblo de Israel, ¿qué es lo que hacía siempre? Era un pueblo que no obedecía. Tal como ocurrió cuando Dios abrió el Mar Rojo en tiempos de Moisés, así mismo lo hizo con Josué. ¿Y para qué lo hizo? Para demostrar que Dios estaba también con Josué. Este evento confirmó que Dios estaba completamente con Josué, dándole la autoridad como líder. También demuestra que como pueblo debemos obedecer. Ese pueblo en ese momento obedeció, Dios bendijo. ¿Y ahora qué está sucediendo? Tenemos una gran persecución, entre comillas. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo, lamentablemente cristiano, que también está atravesando los mismos problemas, de una o de otra manera. ¿Se acuerdan la primera canción? Dios abre caminos, Dios cumple promesas. ¿Sí? Igual, esta promesa era una de esas. Y Dios ha prometido a nosotros cuidarnos, bendecirnos mientras nosotros estemos. Él va a cuidar de nuestro bagaje, dice. Y Él va a abrir caminos imposibles y cumple cada una de las promesas. Si a nosotros el Señor nos pide un rol de liderazgo, que ya lo tenemos, muchos de aquí somos líderes, pero muchos todavía nos está pidiendo y no lo estamos cumpliendo. Porque nos dice, hey, necesito que hagas esto, y no lo hacemos. Nos echamos para atrás. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir rechazándole a Dios? Muchas veces Dios nos quiere usar de diferente manera. Nos quiere decir, hey, yo te voy a usar para que tú bendigas a esta parte. La vez pasada, hace mucho tiempo, hablé con el tema de la música. ¿Qué pasa con los ritmos de música? Hay música cristiana rap, música cristiana vallenata, música cristiana cumbia, música cristiana ranchera. Y yo me quedé y les dije, hey, pero no se oye bien. Sí, me dicen, pero tienes que escuchar la letra. Escuche la letra y si la letra está correcta, ese ritmo que no te gusta a ti le gusta a otra persona. Y allá va a llegar ese ritmo de música. Entonces no es el ritmo, sino es la letra, el contenido que tenemos de las canciones. Y aquí pasa lo mismo. Muchas veces el Señor nos va a usar de cierta manera porque yo soy Jorge Mantilla, me va a decir, tú vas a llegar a este tipo de personas. Pero yo no voy a poder llegar tal vez a los jóvenes, porque ya mi tiempo pasó de ser joven. No, todavía estoy joven. Pero ya no puedo conectar mucho. Por ejemplo, Jairo, ¿cuántos años tienes? No, vas a cumplir apenas 18. O sea, son 22 años de diferencia. Es una generación completa la que vivimos. Y con muchos cambios y muchas cosas. Entonces, para eso tenemos que buscar a un joven que venga y sea casi de la misma edad, contemporáneo, a un joven como Jorge por allá que el Señor le está llamando, pero algún rato nos la va a hacer caso, ¿verdad? Tienes que responder con valentía, dice, como Josué. ¿Cómo podemos hacer y qué podemos hacer para poder estar en la voluntad de Dios? Meditar en la palabra de Dios. Debemos buscarlo todos y cada uno de los días. Y hoy más que nunca. ¿Qué va a pasar si el Señor a algunos de nuestros familiares o amigos cercanos se los lleva? Y lo regresa a nuestros países.
Yo hasta ahora, gracias a Dios, no he escuchado conocidos, pero ya por ahí van sonando nombres. Dice, hey, llegaron y lo arrestaron y se lo llevaron. Llegaron, se lo arrestaron y ya está en nuestro país. No tienen a veces, ¿cómo se llama esa ley? Expedita remoción inmediata. O sea, no le dan tiempo de ir a corte. Remoción inmediata. Entonces, tan pronto lo agarran, revisan que tiene un récord, se lo están llevando. Lamentablemente dentro de eso dicen ahora que también los que tienen DWI, aunque tengan años, aunque tengan residencia, también lo están haciendo. Porque en algún momento causaron accidentes, causaron problemas, algunos tienen 2, 3 de esos y lo están haciendo. Entonces, lo están tomando como un cargo serio y lamentablemente los están removiendo. ¿Qué va a pasar? Mucha de esa gente tal vez lo hizo cuando era joven, locuras de joven, y ahora se arrepintió, se convirtió y ahora es un buen cristiano. ¿Y qué va a pasar? Se lo están llevando de todas maneras, porque tiene un expediente, tiene un historial. Nosotros volvemos al punto, no debemos dejar de orar, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos buscar sentido a la Biblia como si estuviéramos buscando un tesoro. El miércoles hablábamos, muchas veces la Biblia la leemos fácil, va pasando y solo por cumplir. El miércoles estudiamos Walter, ¿me recuerdas cuántos que eran? Judas existen en la Biblia. ¿Quién me dice cuántos Judas existen en la Biblia? A ver, todos ustedes que están ya estudiando conmigo, ¿cuántos Judas existen en la Biblia? 2. ¿Quién da más? ¿Cuántos encontramos? 6. 6 Judas. 6 diferentes Judas. Judas Iscariote, Judas el que no era Iscariote, Judas el hermano de Cristo, Judas de Damasco, Judas, ¿cuál era el otro? Bueno, total eran 6 Judas que están en la Biblia marcados. Cada uno de ellos con un propósito. Por ejemplo, el Judas de Damasco, que nunca sabíamos, si leemos la lectura, cuando Pablo iba camino a Damasco y sufrió la transformación, ¿a dónde llegó Pablo? O en ese caso, Saulo de Tarso. A una casa de Judas, a la casa de Judas. Y ahí mandó a Ananías a que lo buscara en la casa de Judas. Entonces, por eso a él la dejaron como Judas de Damasco. Entonces, hay muchas veces que nosotros leemos la Biblia, pero no la meditamos, no ponemos atención y pasamos. Entonces, por eso nos dice aquí, debemos buscar la Biblia como que fuera un tesoro para nosotros. Ayer a Jimmy le bromeaba porque cuando fuimos a la tienda, empieza de esta. ¿Qué pasó? El teléfono. Le digo, así debería buscar la Biblia. ¿Qué pasa cuando se le olvida la Biblia? Es que ahora ya la tengo aquí, me dice. Sí, o sea, es algo para decir y para decir que sí y que no, pero hemos perdido. O sea, si nos olvidamos la Biblia, la dejamos, no importa, no nos regresamos. Ahí va a quedar. Y a veces ha pasado que me vienen y me preguntan, me olvidé la Biblia aquí hace 2 semanas, no la encuentro. Y digo, wow, ¿qué pasó? La Biblia que estudian. Entonces tenemos que cuidar y añorar la Biblia como que fuera un tesoro. ¿Cómo vamos a entender la Biblia? La única forma de entender es con la ayuda del Espíritu Santo, con la comunión que tengamos. Si no tenemos una buena comunión, no la vamos a entender. Por eso esta mañana que venía con la hermana le decía, el Señor me está tratando de hablar con ese versículo de Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Va toda la semana enviándome todas las cosas que yo abro, ahí está. Entonces digo, bueno, eso ya lo había leído como hace 15 días o 3 semanas en el servicio, ya lo había explicado, y dice el Señor, lo está haciendo ya, lo está haciendo. No lo vemos, no, a lo mejor no, pero lo vamos a ver. Por eso su palabra también dice claramente, hoy día lo que estoy haciendo tal vez no lo vas a entender, pero lo vas a entender más adelante. Su palabra es clara, su palabra nos deja saber eso. Pero ¿cómo vamos a comprender si no abrimos la Biblia? ¿Cómo vamos a comprender y entender eso? ¿Se acuerdan del que era rey o esto que andaba en su carroza? Y llegó un profeta y le preguntó qué estaba haciendo y él estaba leyendo las escrituras de Isaías. Y le dijo, hey, ¿cómo puedo entender si nadie me explica? Y ese momento le explicó, se le abrieron los ojos y se bautizó inmediatamente. ¿Verdad? Era Felipe, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender la Biblia si no la abrimos, si no la estudiamos, si no la escudriñamos? ¿Cómo podemos entender lo que el Señor quiere para nosotros o cómo podemos entender la voluntad de Él para nosotros?
¿Cómo podemos entender el plan y el propósito para nosotros? ¿Estamos tranquilos o estamos desesperados con lo que está pasando? La hermana está tranquila, pero tiene una amiga que dice que está intranquila. Y la intranquiliza también a la hermana. ¿Por qué? Porque no entiende la voluntad de Dios. No sabe qué es lo que va a pasar, qué va a suceder. Como les digo, Dios es el que nos trajo aquí por algún motivo. Dios es el que nos tiene aquí. Y si nos quiere fuera de aquí, como le dijo a él, Jeremías, si yo hubiese querido desde antes que naciera, básicamente ya estaba. O sea, Él es el que decide quién nace, por qué nace y cuál es el propósito. Nosotros tenemos que entender que el propósito de Dios tenemos que aceptarlo. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Y si es la voluntad de Dios, sacarnos de aquí, llevarnos a otro lado a predicar, llevarnos a otro lugar. Tenemos que entender eso. Entonces, ¿cómo podemos entender? Leyendo las Escrituras. Aprendemos cómo aplicar la sabiduría en cada una de las situaciones que tenemos. Yo les decía, empecé nuevamente a leer Proverbios, el primer capítulo de Proverbios y el primer capítulo de Salmos. Voy uno a uno y haciendo mi devocional. Y leer Proverbios realmente es algo fabuloso porque nos enseña cómo debemos comportarnos y cómo debemos guiarnos. Pero Salmos nos ayuda, en cambio, como David hizo Salmos. ¿En qué tiempo? En el tiempo que más afligido estaba. Y yo no me había dado cuenta de todo esto porque lo empecé desde el 1 de enero, el 5 de enero más o menos empecé el estudio. Y ahora me doy cuenta que Salmos nos lleva a eso, a que nos cuide, que tenga cuidado de nosotros, que cuando nos arrepentimos realmente Dios va a tener cuidado de nosotros. Y cuando más afligido estaba David, cuando mejor escribió. ¿Qué va a pasar? Tenemos que obedecer la palabra de Dios. ¿La obedecemos o no? Si ya la entendemos, la comprendemos, la Biblia nos va a explicar y nos va a explicar qué debemos hacer. Pero ¿la estamos haciendo? ¿La estamos poniendo en práctica o no? Vamos a leer el Salmo 119:11, a ver qué es lo que dice. 119:11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esta semana me hizo ver a alguien que hay versículos en los que dice que el Señor ha puesto y ha grabado todos sus mandamientos en nuestros corazones. Les digo, a ver, demuéstrame en dónde está, porque a veces, como digo, leemos y no nos damos cuenta. Y sí, dice claramente en la Biblia que Dios ha grabado todo lo que Él quiere en nuestros corazones. Como en Eclesiastés, que nos dice que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones sin nosotros darnos cuenta. O sea, no conocemos y no entendemos que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. ¿Qué quiere decir o cómo lo interpreto yo? Quiere decir que Dios está poniéndonos ahí la vida eterna, cómo debemos hacer y cómo debemos conducirnos para tener la vida eterna. Porque fácil es decir, sí, voy a estar aquí, voy a estar un tiempo. ¿Cuál es la edad de promedio? 70 años, tal vez dicen mucho más, 80, los que ya bien les va. Y el resto de años, la eternidad, ¿cuántos años son? Es larga. Aquí tenemos una vida corta y la eternidad donde queremos vivir. Entonces, aquí es donde debemos hacer las cosas correctas. Este es un campo de entrenamiento, esto es algo en donde nosotros estamos. Y de ahí el Señor nos va a decir, sí, bienvenido siervo fiel. Entonces, a medida que contemplamos sus verdades de la Biblia, sus verdades que Él nos está dando, estas van a imprimirse en nuestra mente e influyen en nuestras acciones. Cada que nosotros leemos la Biblia, aunque no la entendamos en ese momento, aunque muchas veces decimos, a mí no se me queda nada, a mí no se me graba nada, y yo soy uno de ellos, a mí se me olvida mucho. A veces digo, hasta los nombres cuando me presentan a alguien, no se me graba hasta cuando lo veo cuarta, quinta, sexta vez, y les digo, ay, con pena, ¿me repites tu nombre? Pero la cara yo no puedo olvidar. O sea, yo lo puedo haber visto en algún lugar, aunque esté acumulado de gente, digo, yo he visto a esa persona en algún lugar, y estoy hasta cuando me acuerdo, por allá lo miré. Pero para los nombres soy malo. Y como dice aquí, muchas veces en nuestra mente queda grabado eso. Leemos y el momento que la necesitamos, dice Dios, la va a sacar y nos va a mostrar para cuando la necesitemos la palabra. Dios trabaja de esa manera. Entonces tenemos que obedecer. Tenemos que confiar en las promesas de Dios.
Josué condujo a los israelitas a través del río Jordán hacia Jericó, porque confió en Dios. ¿Nosotros confiamos en Dios? ¿Nosotros creemos en Dios? ¿O le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios? Ah, ok. Ya me iban a asustar ya. Porque primero le creemos en Dios y luego cuando pasamos a ser hijos de Dios es porque le creemos a Él. Y cuando empezamos a estudiar su palabra, empezamos a poner su palabra en acción, nosotros le estamos creyendo a Él, estamos confiando en Él. También debemos recordar de las victorias anteriores. Así como a Josué le repitió el milagro del Mar Rojo, le repitió en el río Jordán, le estaba recordando, hey, yo puedo hacer lo mismo que ya hice y lo puedo volver a repetir en las veces que yo necesite porque yo soy Dios. Todopoderoso, puedo hacer las cosas. Entonces, cuando eso pasó, le está recordando que le estaba dando protección, fidelidad del Señor en el pasado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha sacado de apuros? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hecho milagros? ¿Y cuántas veces volvemos otra vez a caer en lo mismo y otra vez volvemos a dudar? Si ya una vez nos sacó, nos lo va a volver a sacar. Pero a veces el Señor nos tiene que hacer pasar un examen. ¿Por qué? Porque la primera no la aprobamos. Y en la segunda volvemos a dudar. Ya nos sacó de una, nos saca de una segunda. Y viene otra tercera prueba. Y otra vez volvemos a dudar al Señor. ¿Qué está pasando? Tenemos que aprender a recordar las victorias pasadas. Si ya nos sacó de ahí, el Señor es fiel para volverlo a repetir. Nos da la valentía para confiar en Él en el futuro. Pero ¿cómo podemos confiar en Él si muchas veces no abrimos las Escrituras? No abrimos su palabra, no oramos, no buscamos de Él. ¿Cómo podemos estar confiados en eso? Nosotros como cristianos debemos estar en oración completa en estos tiempos, buscando del Señor. No solo por nosotros, como digo, sino por el pueblo cristiano. Ayer era una convención que le llaman la Red Bautista Nacional, o sea, a nivel nacional, y tuvo una pequeña reunión ayer aquí en Houston, en donde ellos están tratando también de hablar con las autoridades, porque se están juntando las tres convenciones grandes, que es BCCT, la Baptist General Convention, los bautistas de la Convención Bautista del Sur, se están tratando de juntar para poder también hacer algo. O sea, no es que nosotros como cristianos o como bautistas dicen no estamos haciendo algo. Tal vez como iglesia no tengamos ese alcance, pero ellos tienen ese alcance mucho mayor. Entonces están tratando de buscar formas, como por ejemplo, el que no pueden entrar a los templos. Eso siempre ha sido, y habíamos hablado que nosotros como bautistas, dentro de nuestra herencia bautista, tenemos la separación iglesia-estado. Pero ahora esta persona, este gobierno dijo no, ahora podemos entrar allá y podemos sacar a las personas que no tengan papeles. Entonces las convenciones grandes de aquí de Texas están trabajando también para hacer. Hay varios comunicados que ya los voy a publicar, nos lo dieron ayer, para poder entender. Y ahí están un poquito también de reglas y normativas para qué podemos hacer, qué debemos de hacer. Pero algo que yo les decía el miércoles, hay comentarios que dicen, hey, si te toca, si te para la policía, no le abras la ventana, no le digas nada. A la final la policía lo va a hacer. O sea, de una u otra forma lo van a sacar. A la fuerza, a la mala, a la brava lo van a sacar. Y si tenemos los documentos, ¿por qué no entregárselos? Y decirles, aquí está, o sea, yo tengo esto. Si no debemos nada, ¿por qué hacer un problema más grande? Algo que sabemos que a la final va a suceder. Porque lo que está sucediendo en este momento es que no se están yendo fácilmente de ahí. O sea, o lo hacen salir, o lo hacen a la mala, o lo están rompiendo las ventanas, están afectando y haciendo más daño. Y a la final lo están echando más cargo todavía por resistirse. A lo mejor podemos salir lastimados en ese proceso. ¿Para qué? Entonces, tenemos que ser conscientes. En Proverbios nos dice, el sabio ve el mal y se aparta. O sea, si yo estoy viendo que ya me está tocando a mí, me está parando la policía, bueno, aquí está, mis papeles, mis documentos, andar como dice todo el mundo, con los documentos en regla, con la mayor parte que tienen, escuchar a nuestras autoridades, como dijo la hermana, buscar a nuestros consulados. Como digo, yo estoy en un proceso y la abogada nos pidió ciertas cosas. Esta semana pienso que con los nuevos cambios va a mandar a pedir más cosas. Entonces, deben llevar los documentos de al menos 2 años, dicen, recibos, cosas que puedan sustentar 2 años, porque los que tienen menos de 2 años son los que también se convierten en removibles inmediatamente. Entonces, tenemos que ver todo eso, o sea, no nada más dejar las cosas, es que Dios me está cuidando, Dios me está protegiendo, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para eso? Tenemos que tomar acción también, tenemos que tomar acción.
Entonces, cuando nosotros practicamos los pasos que habíamos hablado, meditar en la palabra del Señor, obedecer su palabra, confiar en las promesas, recordar las victorias anteriores, esto nos va a permitir enfocarnos en las victorias en vez de las derrotas. ¿Qué pasa cuando nuestra mente se acumula de miedo, de temor? La palabra del Señor mismo lo dice también. Todo en Job, todo lo que he tenido, me ha llegado. Todo ese miedo que yo tenía, me llegó. Job lo dice claramente. Entonces muchas veces ese miedo que tenemos en la cabeza, que no lo va a pasar muchas veces, no lo vamos a pasar, de tanto que está ahí, se va a convertir y va a llegar y nos va a sobrevenir. Entonces tenemos que olvidarnos de eso. Tenemos que tener en cuenta que el miedo infundado podemos también transmitir a los demás. Y si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros confiamos y tenemos fe, y nos ponemos a tener miedo a todo lo que está sucediendo, ¿qué va a pasar con los que están al lado y no son cristianos? Si ustedes que son cristianos y tienen fe, y están confiando, y están orando, y están haciendo todo, tienen miedo, ¿cuánto más nosotros? Nosotros debemos darle esa fortaleza, pero nosotros en oración, en búsqueda diaria de Dios. ¿Cuál es la forma más grande cuando nosotros hemos podido confiar? La forma más grande cuando llegué a este país, llegué solo. No conocía a nadie. Y a mí me han dicho muchos cuando he platicado un poco con personas, sí, yo tenía aquí a mi familia, tenía a mi hermano, tenía a mis tíos, lo que quieran, muchos llegaron de esa manera. Yo llegué a este país solo. No conocía de Dios, pero Dios tuvo cuidado de mí. Y yo sé que ya en ese tiempo Dios me cuidó, y yo sé que en este tiempo lo volverá a hacer, recordando las promesas que Él me dio. Dios es bueno en todo momento, en todo tiempo Dios es bueno, y Él lo va a volver a hacer. Debemos confiar todo el tiempo en Él. ¿Quién se recuerda el versículo Josué 1:9? ¿Qué dice? El versículo más conocido. Creo que la próxima les voy a traer unos chocolaticos de aquí, y al que diga primero le voy a dar un chocolate. Recuerda que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Dios, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. A ver, hasta de memoria no lo sabe. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Nueva traducción viviente. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. O sea, donde quiera que vayamos, Dios va a estar con nosotros, pero tenemos esa relación, tenemos que tenerlo. No como mucha gente lo hace como el 911. Cuando ya me agarra, me para la policía, ese rato me pongo a orar apenas y a buscar de Dios. O me empiezo a llamar a los hermanos, a las hermanas que están orando para que me ayuden a orar. ¿Por qué? Todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos transmitir a nuestra gente. Para finalizar, el relato de Josué y el paso del río Jordán nos recuerda que Dios abre caminos en lo imposible. ¿Cuántas veces hemos recibido esos milagros imposibles? Esta mañana la hermana nos decía, mi familiar, el primer examen salió positivo, tiene una enfermedad, y el resto, no hay nada. ¿Quién hizo la obra? Dios. ¿A quién es la gloria? A Dios. Porque definitivamente, como dice la hermana, ese es un milagro de Dios. Yo el año pasado les dije, estuve también con varios problemas que los médicos se asustaron, mis glóbulos blancos bajaron, tenía, varias cosas que los números no cuadraban por ahí, y me empezaron a decir que podía tener principios de cáncer. Yo me quedé así, pasé los 2 meses más terribles de mi vida, porque uno nunca espera a que le digan así en seco. Y resulta que Dios, cuando se vuelven a hacer los exámenes, todos los números están en la normalidad. Digo, gracias a Dios, pero fue un buen susto que nos pone a buscar más de Dios. Por eso dicen que las oraciones más reales, las oraciones más sinceras, se las hace en los hospitales y lamentablemente en las salas funerarias, en donde más se busca de Dios. Entonces, Dios abre caminos imposibles cuando confiamos en Él. Los israelitas estaban frente a un obstáculo inquebrantable, o sea, no había forma de cruzarlo.
Si ustedes recuerdan la lectura, por algo, cuando dicen la lectura nos pones por algo, dice que el río Jordán siempre se desbordaba, o sea, ni siquiera tenía su cauce normal para decir puedo cruzar, se desbordaba y se estaba desbordado, porque era la época de cosecha. Pero Dios les mostró que cuando obedecen y caminan en fe, Él hace maravillas. Él puede hacer cosas grandes. La hermana Fernanda esta mañana nos platicó sobre su hermano que Dios le dio una oportunidad para poder aceptar a Cristo. Y eso fue lo que necesitaban y eso fue lo que a uno le tranquiliza, el que sabemos que lo vamos a volver a ver. Me acuerdo hace un par de años, mi abuelito que lo considero, estaba igual de la misma manera, ya grande, 90 años y estaba falleciendo. Y desesperado por quererle hablar algo, cuando me llama una persona, una familiar mía y me dice, no te preocupes, Ñaño. Días antes, una semana antes, aceptó a Cristo. Mi corazón sintió una paz, una tranquilidad y lo pude dejar ir. Pero ese tiempo, cuando me dijeron, entró al hospital, está mal, fueron 15 días de que no quería saber nada y que estaba desesperado para que alguien le pudiera comentar. Porque él era un poquito terco en ese sentido. Pero al final, una semana antes, aceptó. ¿Qué me queda? Que lo voy a volver a ver. Gracias a Dios. Entonces, hoy día, muchos hispanos que están sin documento enfrentan su propio río Jordán. ¿Sí? Porque muchas veces parece mentira, pero cuando una persona no tiene documentos, como los que hemos vivido mucho tiempo sin documentos, estamos queriendo pasar y ¿qué sucede? ¿Vemos la policía? Nos quedamos paralizados, nos bloqueamos, nos ponemos blancos como papel, no sabemos qué hacer. Y mucho más ahora en estos tiempos. Entonces, en este tiempo, los hispanos están viviendo su propio río Jordán. Incertidumbre, miedo, obstáculos legales y un futuro incierto. Pero así como Dios estuvo con Josué y su pueblo, también Él va a estar con cada uno de nosotros. Acuérdense que Él no nos abandona, Él es fiel. Nosotros muchas veces lo abandonamos, lo dejamos por semanas. Esta semana les hacía escuchar un video de un grupo Barak, en donde dice, Dios todos los días nos busca. Dios quiere que todos los días, hey, aquí estoy, te estoy buscando, pero nosotros no le hacemos caso. Hey, te estoy llamando porque esta mañana no oraste, no me buscaste, y nosotros nos vamos. Y están pasando cosas y nosotros no buscamos y pensamos, ay, como dice, me salvé. No, ese fue Dios cuidándonos a nosotros. Pero muchas veces no entendemos esa situación. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, yo pensé que yo había buscado a Cristo y que yo lo acepté. Y sabemos que no es así. Dios es el que siempre estuvo buscándome, tocando la puerta, pero yo siempre le rechazaba. Por 33 años rechacé la voluntad de Dios. Y realmente Dios es el que siempre nos anda buscando. Él nunca nos va a abandonar. Al igual que José, a nosotros nos llama que nosotros somos los valientes en este tiempo. Los valientes que debemos buscar, orar y estar junto a todos los que nos están pidiendo oración. Porque ahora tengo varias personas que conozco que no tienen documentos. Por favor, ora, por favor esto. Hay iglesias que han disminuido todas esas personas que no tienen documentos. No están asistiendo a las iglesias, nos decían ayer. Les dio pánico ir hasta la propia iglesia. Porque ahora la policía puede entrar a la iglesia. Por eso es que las convenciones de aquí de Texas están trabajando para tratar de remover esa ley, al menos tanto como dicen, para las escuelas como para las iglesias. Recordemos que Él no nos ha traído aquí para abandonarnos y dejarnos solos. Él no nos ha traído aquí para hacer eso, sino para guiarnos a un nuevo futuro. El Jordán que enfrentamos hoy no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. En Éxodo 14:14 nos dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Muchas veces nosotros tratamos de pelear las batallas y no es así. Jehová va a pelear nuestras batallas. Nos ha demostrado una y otra vez. Muchas veces queremos hacerlo por nuestras fuerzas y por nuestras fuerzas no lo es. Es en la fuerza de Jehová dejándole que Él lo haga. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú estás haciendo cosas nuevas, como dice tu palabra, Señor. Tú estás cambiando todo esto. Sabemos que en este momento no estamos entendiendo lo que está sucediendo, no estamos entendiendo todo lo que está pasando en esta nación, Señor. Pero sabemos que tú tienes el control de todo. Como dice la canción que escuchamos, la última palabra siempre la tienes tú. Tú eres el que nos puedes dar ese cambio completo para salir de las sombras, como lo llaman ellos, tener documentos y hacer las cosas correctas. Pero sabemos que todo eso es un proceso. Permítenos afrontar con valentía,
Permítenos seguir buscando de tu rostro, como dice, si mi pueblo se humillare y me buscara. Te pedimos que seas tú en cada una de las familias que están siendo afectadas, Señor, y de esas personas que están saliendo, porque están saliendo tanto hombres como mujeres, padres, madres, hijos, sobrinos, están siendo afectados, Señor. Te pedimos por todos ellos, porque se está disminuyendo el sustento de su casa, de sus hogares. Los negocios están siendo afectados, Señor, porque lamentablemente no están llegando, no están existiendo. Nuestras iglesias también han sido afectadas, porque muchos de los hermanos que no pueden, no quieren salir, Señor. Te ponemos todas estas peticiones en tus manos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.